Antonio Capuccio y que estás presentado en el concurso 41 para defensor de cámara, y en este grupo de concursos solo para este cargo te has presentado. Solamente. ¿Y qué te ha motivado para presentarte a este concurso y venir juez de la Cámara? Bueno, son varias motivaciones que concurren. En realidad, en primer lugar, tengo una experiencia laboral en el ámbito de la defensa pública de casi toda mi carrera profesional, de los 21 años de antigüedad que tengo en el Poder Judicial, casi 18 he prestado servicios en la defensa pública, tanto en el ámbito nacional como en el local, desde hace 8 años que yo cumplo las funciones de defensor de primera instancia. La identificación con la defensa internamente tiene que ver con que cuando elegí ser abogado y me interesó el derecho penal, esto fue consecuencia de que claramente me interesó el prestar un servicio público en aras de proteger las garantías y los principios propios del derecho penal. A mí no me interesó nunca la actividad privada, es decir, estoy claramente identificado con el servicio público, no me interesa trabajar en el ámbito privado. Y por otro lado, lo cierto es que ante una posible pregunta de por qué yo no elijo ser juez o fiscal, en realidad siento yo que el mejor servicio que yo puedo prestar a la comunidad pasa por el ámbito de la defensa, donde yo siento que puede haber una actividad más innovadora en el ámbito jurídico. Y aparte, yo siento también que el contacto directo con la persona que está sometida a las tensiones y a los perjuicios que genera el sistema penal, ese contacto directo a mí me identifica. Es decir, por todas esas cuestiones, yo siento que mi ámbito de trabajo es en el ámbito de la defensa pública. Para ser defensor de cámara, bueno, claramente ahí también hay aspiraciones personales. Obviamente yo no puedo desconocer que me interesa avanzar en mi carrera profesional y por lo tanto creo que esta es una buena oportunidad para seguir desarrollando mi actividad en otro tipo de función, tal vez más técnica, tal vez más aislada, de otro tipo de trabajo puntual que se desarrolla en primera instancia, pero bueno, esa es un poco la explicación de mi elección. Y de toda esa experiencia. Simplemente por esto también nunca me anoté ni para un concurso para ser fiscal ni para ser juez, siempre acá. Bien, y de toda esa experiencia como defensor, ¿qué casos nos podrías mencionar que te reflejan a vos como defensor? Desde el punto de vista técnico o humano, bueno, en los dos aspectos. A ver, la defensa pública en el ámbito de primera instancia, claramente por este contacto que uno tiene directo con la gente, muchas veces por las urgencias propias del trabajo, por el tema de alguna falta de recursos a los cuales uno tiene que enfrentar, se ve sometido muchas veces a la necesidad de tomar decisiones rápidas para solucionar alguna cuestión de urgencia. Entonces, esto a mí me gratifica mucho porque la verdad que han pasado cosas de tener que buscar alojamiento urgente para alguien, de tener que buscar asistencia de salud, de tener que comprar ropa para alguien que estaba en situación de calle. Esto de lo humano es algo que a mí me gratifica y ha pasado en estos 8 años. Desde el punto de vista técnico, he tenido éxitos en temas, en planteos, en recursos, en cuestiones vinculadas con tenencia de arma de fuego, la declaración de inconstitucionalidad de la reincidencia en el ámbito contravencional, cuestiones vinculadas al plazo razonable. Es decir, en ese sentido hay bastantes experiencias, tal vez no han sido fallos, que hayan del Tribunal Superior de Justicia o de la Corte Suprema que hayan, marcado un rumbo, pero sí en el ámbito de la Cámara y alguno en el Tribunal Superior de Justicia. En el ámbito de la Cámara me interesa mucho el tema de la reincidencia en el ámbito contravencional. La Sala Tercera, en una causa donde yo intervine, que se llama Subini, declaró la inconstitucionalidad de la reincidencia, que eleva en 1/3 las penas aplicables a un contraventor si antes de los 2 años de pasada la primera sentencia condenatoria vuelve a incurrir en una contravención vinculada con el mismo bien jurídico. Esto la Sala Tercera declaró la inconstitucionalidad, teniendo en cuenta que hay una diferencia técnica entre lo que es la reincidencia ficta y la real en el ámbito penal,
está planteada la residencia ficta, es decir, abstracta o teórica, en el ámbito contravencional, y la Sala Tercera, de alguna forma, me dio la razón en el sentido de que esto implicaría en realidad un bis in idem, porque la persona nunca tuvo la oportunidad en la primera instancia de, digamos, de recibir algún tipo de efecto resocializador para evitar una segunda incursión en la misma contravención. ¿Y algún otro caso? No importa, podría haber ido mal, porque puede ser que te identifique y que sea muy relevante, y sin embargo ninguno de los operadores... En cuestiones de bis in idem, es decir, la prohibición constitucional que rige tanto en el ámbito penal como en el ámbito contravencional de que una persona no puede ser perseguida más de 2 veces por un mismo hecho, en una causa también contravencional que se llama Kim In-Jung del Tribunal Superior de Justicia, también logré un fallo, digamos, favorable, porque era una persona que había sido, digamos, detenida en la vía pública conduciendo un automotor, se le hizo un test de alcoholemia, ese test dio positivo, fue llevada a juicio, el juez de la causa absolvió a esa persona declarando la nulidad del procedimiento de alcoholemia, y la Cámara de Apelaciones en esa oportunidad lo que hizo fue anular la sentencia de primera instancia del juez y ordenó que se designara un nuevo juez por sorteo y que se realizara un nuevo juicio contra esa misma persona. Yo consideré que ahí había claramente una violación al principio de bis in idem, porque se estaba sometiendo a una persona sin ningún tipo de responsabilidad de su parte a una segunda instancia tan estresante como lo es enfrentar un juicio en el cual esta persona había sido absuelta. En ese caso, el Tribunal Superior de Justicia sostuvo 2 cuestiones: que había un bis in idem en ese sentido, y por otro lado que había también una violación al plazo razonable, porque la persona ya había sufrido todo un periodo de tiempo bastante extenso sometida a proceso y ahora tenía que enfrentar nuevamente esta situación. Lo que hizo el Tribunal Superior de Justicia fue ordenar, de alguna forma, que el mismo juez que había actuado volviera a dictar una sentencia sin volver a realizar un nuevo juicio, un nuevo debate. ¿Puedo seguir? O no sé. No, de lo que mencionaste, que fue el tema del plazo razonable, del 104 y 105 del Código. Sí. Y la cuestión de las diferencias de las salas. Vos dijiste la función del defensor de Cámara tiene una función más técnica. Sí. Bueno, en este sentido, acá en la Ciudad de Buenos Aires se ha presentado un debate, una situación donde claramente hay 2 formas de encarar la cuestión del plazo razonable en el procedimiento penal. El 104 y el 105 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires lo que ha hecho fue avanzar aún más de lo que, digamos, estaba planteado 3 meses desde el momento en que a la persona se le imputa formalmente el hecho a través de la audiencia del 161. Lo que ocurrió en muchas causas, y esto es lo que marcó de alguna forma la diferencia, es que la Sala Tercera, en algunos casos donde yo también intervine, por ejemplo en la causa Milesi, una causa que era, bueno, ya terminó. En esa causa yo había planteado la nulidad del requerimiento de elevación a juicio, es decir, justamente el acto del Ministerio Público Fiscal que frena de alguna forma esa condición. El requerimiento de juicio había sido planteado en tiempo oportuno. Yo planteé la nulidad del requerimiento de juicio, la Cámara de Apelaciones me dio la razón, y por lo tanto la Fiscalía volvió a introducir un requerimiento de juicio fundamentado o correctamente fundamentado. En ese momento yo interpuse una excepción de falta de acción porque sostuve que ese segundo requerimiento de juicio ya había ido más allá de los 3 meses originales del momento de la imputación del hecho. La Sala Tercera en estos casos, casi, digamos, sin cambios, ha manifestado que en estos casos hay una violación al plazo razonable porque la persona no tiene responsabilidad alguna en que el Ministerio Público Fiscal haya presentado un requerimiento de juicio inválido y que el segundo, el único válido, sea posterior a esos 3 meses que marca la ley. La Sala Primera y la Sala Segunda en este sentido han sido más restringidas, han tenido un criterio más restringido. De alguna forma estas salas, digamos, consideran que no hay un plazo estricto luego del cual esté violado ese plazo razonable.
Y en este sentido hacen alusión a lo que el Tribunal Europeo, digamos, ha marcado, que es que para ver si hay un plazo razonable que ha sido vencido o no, hay que tener en cuenta cuál fue la actividad de los funcionarios públicos, es decir, si hay alguna responsabilidad o no de esos funcionarios públicos, la entidad del hecho que se investiga, es decir, si es un hurto o si es un delito, un homicidio, es decir, una causa más complicada. Y en tercer lugar, qué tipo de responsabilidad tuvo el imputado o la defensa en ese atraso en la duración del proceso. Entonces, de alguna forma en esto, sobre la base de esto, la Sala 1 y la Sala 2 consideran que no hay un plazo tajante en este sentido. Yo desearía que el defensor ilustre al tribunal respecto al número de causas que atiende en su defensoría, teniendo en cuenta las estadísticas que se han hecho del año 2010 y 2011. Sí, hay un ingreso de causas. Este es un problema claro en cualquier defensoría oficial. Hay un ingreso de causas muy alto, frente al cual claramente hay que, digamos, ordenar el trabajo de forma tal de dar respuesta a ese flujo incesante de cuestiones. En este sentido, claramente uno tiene que arbitrar las medidas necesarias como para poder solucionar los conflictos que se van presentando. Es cierto que la mediación ha sido un instrumento que en este sentido ha colaborado mucho a poder solucionar conflictos de la manera más sencilla y menos lesiva posible para los derechos del imputado, pero indirectamente esto también ha, digamos, provocado que frente a ese flujo de ingresos de causas uno pueda de alguna forma paliar este inconveniente de la enorme cantidad de causas que ingresan al fuero. Claramente yo estoy trabajando en la zona sudeste de la Ciudad de Buenos Aires, es una zona compleja, es decir, la tipología de causas que entran a la zona sudeste no es la misma que ingresan en la zona norte. Nosotros tenemos muchos problemas de usurpación, es decir, esto claramente habla de una cantidad de causas que entran a la Defensoría, pero más allá de lo cuantitativo, habla de un problema cualitativo, que tiene que ver que no es lo mismo atender, no sé, 10 causas contravencionales que atender a un imputado que está acusado de haber cometido un delito de usurpación. Esto genera un problema no solamente técnico, sino también social. Es decir, hay que enfrentar el problema social frente a una persona que está a punto de quedar sin hábitat. Siendo que actualmente ustedes en el ejercicio de la función de defensor de primera instancia tienen, digamos, la competencia para el cargo que estás ahora concursando, ¿qué salto cualitativo se te ocurre que le podés dar a la función, siendo que ahora vas eventualmente a tener en la Defensoría de Cámara? A mí me parece que, a ver, es cierto que hay una serie de funciones claramente establecidas en la ley 1913, es decir, yo no solamente tendría que continuar digamos, la vía recursiva que arriba desde la primera instancia, no solamente también tendría que la obligación en determinados casos de actuar indistintamente, porque esto también lo fija la 1913, es decir, yo también podría tener intervenciones en primera instancia, pero me parece, a mí, por la experiencia que he tenido en estos 8 años, que hay una función clave que podría cumplir el defensor de Cámara que tiene que ver con una función de coordinación. Coordinación no solamente con el otro defensor o defensora de Cámara, sino también con todas las defensorías de primera instancia. Por ejemplo, las cuestiones de jurisprudencia, es decir, hay una necesidad o hay un hecho que tiene que ver con la conveniencia de que alguien que tiene directa relación con los fallos que van saliendo de la Cámara de Apelaciones o del Tribunal Superior de Justicia, de alguna forma cumpla una función de transmitir esa jurisprudencia que puede ser favorable para el ejercicio de la defensa pública. En este sentido yo creo que la coordinación, y quiero que quede claro esto, sin ingresar en el ámbito, obviamente, de la independencia, de los criterios y de la actividad del defensor de primera instancia, esta función de coordinación a mí me parece que sería realmente beneficiosa para los defensores de primera instancia y también para el defensor de Cámara. ¿Por qué? Porque un problema que hubo en la justicia nacional, en el ámbito de la justicia penal nacional,
sobre todo para los delitos criminales, es decir, aquellos que tienen una pena superior a los 3 años como máximo, están prevista la intervención de 2 defensores distintos, uno que interviene durante la etapa de la instrucción y otro que interviene durante la etapa de juicio. Esto ha generado conflictos. ¿Por qué? Porque hay una ruptura en la estrategia de defensa. El defensor de primera instancia interviene, la causa es elevada a juicio y el defensor de juicio, en realidad, por una cuestión de distancia física con el defensor de primera instancia, por una cuestión de cantidad de trabajo, por una cuestión de que no hay sintonía o empatía con el defensor de primera instancia, o por el motivo que fuere, en realidad ejercen una función, digamos, sin tener contacto con el defensor de primera instancia. Y por lo tanto, no sabe qué fue lo que pasó en primera instancia y por qué se planteó algo o se dejó de plantear otra cosa. Muchas veces uno se lee una causa, se examina una causa, no estando presente en el conflicto, uno puede criticar a un abogado, por ejemplo, un abogado particular. Uno dice, bueno, pero ¿por qué el abogado particular no planteó tal cosa? Bueno, cuando uno está ejerciendo las funciones, muchas veces uno no plantea cosas, o uno plantea cosas que van más allá de la situación fáctica que visiblemente registra el expediente. Tal vez uno plantea cosas porque necesita ganar tiempo. Entonces, tiene que haber hay una cuestión de timing. Entonces, me parece que el beneficio de la coordinación va hacia la primera instancia, pero también va en beneficio del defensor de Cámara, que sabiendo cuál es la estrategia de defensa de primera instancia puede ejercer mejor sus funciones. Gracias. Ahora me lo saludo. Chao.